¿Qué tal? Es un gusto poderte saludar. Bienvenido a un programa más de Aviva el Podcast. Y el día de hoy pues vamos a estar tocando un tema muy interesante como todos los que nosotros pues tocamos acá. Esperamos de que sea un tema que puedas aplicarlo en tu diario vivir y que sea de crecimiento tanto espiritual como personal y que lo puedas llevar a la aplicación en tu vida cotidiana y también dentro de la iglesia. Te mandamos un fuerte saludo de parte de todo el equipo de producción que hacemos o que hacen posible este programa para que tú puedas escucharnos, sea en el lugar donde tú te encuentres, y te damos la bienvenida. Buenas noches, buenas tardes o buenos días en el caso de la hora que nos estés viendo o escuchando. Te decimos gracias por sintonizarnos, y antes de ir con lo que traemos preparado para ti el día de hoy, pues agradecemos a todas aquellas personas que contribuyen para que este programa pues pueda salir adelante. A nuestro patrocinador Marpensa TV, ya sabes que puedes ubicarte ahí en el internet y buscarlo como www.marpensatv.com y estar al tanto de todas las noticias, tanto locales como nacionales e internacionales, de una variedad de deportes. Entonces, en esta hora le doy la bienvenida también a Luis. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo no sé a la hora que nos van a estar viendo, pero es una bendición poder contar con su sintonía el día de hoy. Sabemos que cada uno de nosotros pues que se conecta a este programa de Aviva el Podcast lo hace con la intención de poder escuchar de la palabra del Señor, pero también de poder compartirlo, de poder también comentarlo, de poder reaccionar y de estar siempre al pendiente de lo que en Ministerios Aviva se está realizando. Muchísimas gracias a cada una de esas personas que cada martes de nuestro programa pues están ahí siempre en sintonía de nuestro tema, del cual pues tratamos la manera, ¿verdad?, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y el día de hoy pues no nos encontramos solos. El día de hoy tenemos la visita de dos personas bastante especiales para nosotros, que son miembros de Asamblea de Dios, Casa de Misericordia, acá en Guastatoya El Progreso, la cual está ubicada en Barrio El Porvenir número 2, ahí frente a un centro médico de acá de Guastatoya. Entonces esperamos que ustedes pues puedan ahí darles la bienvenida también ahí en los comentarios, y que ellos también puedan pasar un momento agradable. Entonces, Dios les bendiga, chicos, bendiciones. Yo les voy a pedir por favor que puedan ahí presentarse. Ya los tenemos cansados de tanta presentación, pero aquí está nuevamente con nosotros el pastor Fernando Amén y también Byron. Así es, Dios les bendiga a todos los que, bueno, como ya dijo Josué y Luis, en el momento que puedan sintonizar Aviva el Podcast y ver este programa o este episodio, que ustedes pues puedan ser bendecidos. Nos sentimos con gozo y con alegría de poder estar una vez más compartiendo este tiempo que sabemos que va a ser de mucha bendición para todos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por tomarnos en cuenta en este podcast. Al inicio le estaba comentando aquí al hermano Fernando de que pues un poco emocionado y nervioso a la vez, porque la verdad es mi primer participación en un podcast, pero la verdad tenía todo el entusiasmo y las ganas de poder participar en uno, y pues muchas gracias. Espero que sea de mucha bendición para muchas personas. Amén. Y en lo que podamos apoyar el día de hoy, pues lo vamos a estar haciendo. Y pues la verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Amén. Pues sean bienvenidos, y como les decimos a cada uno de los que nos están viendo, esperamos de que el tema de esta noche pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y hoy venimos con un tema bastante fuerte, bastante común, que se da en todas y cada una de las áreas que nosotros conocemos, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la iglesia, en la familia. Tráfico. Bueno, pero vamos a ver el tema del día de hoy, siempre a la luz de la palabra, y es resolución de conflictos a la luz de la fe o a la luz de la palabra de Dios. Entonces esa palabra conflicto nos trae muchos conflictos, vamos a decir. Valga la redundancia. La verdad es que es una palabra que podemos nosotros tenerle muchos sinónimos, ¿verdad? Así como decir problemas, combate, lucha, no sé, tantas cosas que nosotros pues en nuestro diario vivir pues podemos experimentarlo.
Y es muy importante que nosotros entendamos que no estamos exentos, ninguno de nosotros de los que estamos acá estamos exentos a vivir problemas. Todos estamos pasando por circunstancias, sea problemas fuertes o no tan fuertes, ¿verdad? Pero siempre pasamos nosotros esas dificultades que se presentan en nuestra vida. Y tal vez para mí, pues el problema puede ser muy grande, para otro puede ser considerado como muy, muy suave, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros sabemos que en nuestro diario vivir podemos enfrentarnos con conflictos. Y hoy es importante que digamos nosotros que como hijos de Dios o como cristianos no estamos exentos a los conflictos. Yo quiero que nos acompañes ahí en la palabra del Señor para comenzar con este tema y poderlo comenzar a desarrollar en el libro de Santiago. Santiago en su capítulo número 1 y versículo 19. En la palabra del Señor nosotros vamos a tener nuestra lectura el día de hoy. Y en él encontramos el texto que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Así que ahí nos está diciendo que debemos de hacer las cosas así con calma, ¿verdad? Sí, la verdad es que, como lo decías al principio, mucha gente creerá de que al estar dentro de la iglesia este tipo de situaciones no se van a dar. Y creo que, como lo decíamos, creo que se da regularmente en cualquier espacio en el que nosotros nos desenvolvamos. No hay un lugar donde ustedes puedan decir, hoy no tuve algún tipo de conflicto, sea pequeño, sea grande, pero siempre nos encontramos con este tipo de situaciones. Y no por eso, por el decir de que estamos dentro de la iglesia, todo se va a manejar de una manera así como que todos santos, no va a haber ninguna situación que nos saque a veces de yo no sé, pero la risita de Fernando así como que... No, y creo que ahí él va a poder ir compartiendo... Más para él como pastor. ¿Habla padre? No, ¿verdad? No, lo que pasa es de que se piensa que es así, Ajá. pero en la iglesia es donde verdaderamente surge la mayoría de conflictos, sí. ¿Verdad? Porque por una parte... como personas, cada uno manejamos carácter, temperamento, ¿verdad? Y vemos las cosas de puntos de vista distintos. Uh-huh. Por otro lado, espiritualmente, también el enemigo es astuto y trata la manera de, a través de los conflictos, pues generar problemas, discusiones y tantas cosas que puede suceder, ¿va? Pero el texto que tienen ustedes como base esta noche, pues Santiago es muy claro, ¿verdad? Para decir... de que seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos, ¿verdad? Uh-huh. Y yo siempre cuando tomo ese texto, analizo, digo, bueno, Dios nos dio 2 oídos, uh-huh. Una boca, ¿verdad? Una lengua, pues imagínense si yo no hubiera 2 lenguas. Ay, Dios, ¿qué sería de nosotros, verdad? Entonces, por eso dice que seamos prontos para oír porque tenemos 2 oídos, pero hay otra cosa aquí. Una cosa es oír y otra cosa es saber escuchar, ¿verdad? Es que como creación de Dios, como seres humanos que somos, como decían, ¿verdad? Somos diferentes para pensar, diferentes para actuar, uh-huh. Tenemos diferentes creencias. Entonces, creo que todas esas diferencias a través del día, a través de la semana, a través de cada actuar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, porque hasta con nuestros propios hermanos, nuestros propios papás, siempre hay diferencia, ¿verdad? Entonces, todo eso siempre nos lleva a conflictos. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que somos diferentes y que siempre van a haber conflictos, siempre van a haber más de algo que nos lleva a esta situación. Sí, la verdad es que algo que es muy importante resaltar es que a veces el carácter tiene mucho que ver a la hora de estar cuando este tipo de situaciones suceden, porque como lo mencionaban bien ustedes, cada persona es diferente. No puedo decir que como actuó Byron va a actuar Luis, porque todos somos totalmente diferentes. Hay unas personas que tal vez son un poco más tranquilas a la hora de llevar ciertas situaciones, pero también algo que decía Byron es que a veces se vienen también acumulando, o sea, durante el día, después durante la semana, y llega un punto donde sin querer queriendo todos este tipo de problemas los llevamos
a la iglesia. Le explotamos en algún punto, y esto puede ser dentro de la iglesia, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser con no sé, en diferentes áreas, y es ahí donde debemos de tener bastante cuidado. Sí, vamos a comenzar entonces a ir desarrollando un poco más el tema, y para ponerlos a ustedes también en contexto, un conflicto es una situación de desacuerdo entre dos o más personas o grupos que se produce cuando sus intereses, valores o necesidades son diferentes. Y el conflicto es un fenómeno natural que se puede presentar en cualquier sociedad. Puede ser latente o manifestarse como una controversia. Y como lo mencionábamos ahorita al inicio, puede darse tanto en el núcleo familiar, que ahí es donde muchas veces se comienzan los grandes problemas, ¿verdad? En la familia, porque todos pasamos mucho tiempo conviviendo. Entonces, desde ahí comenzamos, y eso muchas veces lo llevamos al estudio. Y ahí siguen los problemas, y ahí lo llevamos al trabajo, y ahí siguen los problemas, hasta que finalmente llegamos en la noche a la iglesia, y ahí siguen los problemas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos como cierta temporada, y ustedes no me dejarán mentir, que hay una temporada en donde pareciera ser que cualquier cosa que hagamos o digamos se convierte en un gran problema. Más en verano. El calor es el que... Echándole la culpa al calor, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en Guastatoya siempre. Sí, porque es donde más calor hace, ¿verdad? Entonces debemos de entender nosotros que lo que es esa definición acerca de lo que es conflicto, y también esa naturaleza inevitable que resulta en las relaciones humanas. Pero algunos ejemplos de conflictos en la vida diaria está la familia, el trabajo o en la iglesia, y debemos de aprender a reflexionar nosotros que los conflictos pueden ser oportunidades de crecimiento espiritual. Este tema lo vamos a llevar a la parte espiritual. Entonces, de ahí nos vamos a desarrollar. ¿Por qué creen ustedes de que puede ser una oportunidad para ese desarrollo espiritual? Bueno, porque para empezar, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, a veces puede ser para beneficio, ¿verdad? Yo siempre digo de que a los problemas y a las situaciones hay que sacarles provecho, ¿verdad? Aunque nos afecten, aunque traigan angustia, traigan tristeza y tantas cosas, pero hay que sacarles provecho, porque en medio de todas esas situaciones también aprendemos, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor nos necesita a nosotros con su sabiduría y con su gracia para poder nosotros pues buscar una solución a cualquier problemática que se presente. Como dice, ¿verdad? No siempre el conflicto es necesariamente malo, porque como las diferencias que hay y las diferentes opiniones, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Como cristianos, es saber escuchar, saber aprender, y que de esos conflictos nosotros tomemos lo bueno, porque como le digo, por ejemplo, Josué puede tener una opinión diferente a la que yo tenía. Entonces digo yo, bueno, esa opinión es mejor a lo que yo estaba pensando, o lo que mejor me va a llevar, a lo que mejor me va a llevar a actuar, me va a llevar a muchas cosas. Entonces, muchas veces tenemos que tomar siempre lo bueno, aprender a escuchar a los demás, diferentes opiniones, creencias. Entonces, ahí es donde nos lleva, ¿verdad?, a aprender. Sí, la verdad es que en el conflicto son muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Máxime cuando el conflicto va escalando, porque algo que debemos de entender es que el conflicto llega a un punto de que cuando se sale un poco de control, ya no solo queda en mí o la persona o la tercera persona que estaba en medio, sino que también cuando las demás personas se llegan a enterar, comienza esa situación como que a escalar un poquito, y es donde hasta cierto punto a veces comienza como que a enfermarse el ambiente en el que estamos, y hablando espiritualmente, el enemigo ocupa todo eso para comenzar a crear divisiones, a comenzar a crear conflicto incluso entre hermanos que no tenían nada que ver en el donde se originó inicialmente. Entonces, pero algo que me llama la atención es que de todo se aprende, y creo que es muy importante mencionar de que uno de los ejemplos máximos que nosotros podemos seguir es el ejemplo de Jesús, cuando venían muchos conflictos a él, cómo él los manejaba y cómo los trataba. Sí, entonces en Jesús nosotros podemos encontrar el mejor ejemplo para
para ver la forma en cómo tenemos que tratar a nuestro prójimo. Él nos aconsejaba y nos dejó ese consejo a la luz de la palabra con respecto a la forma en que debíamos de tratar nosotros a nuestro prójimo, a la persona que teníamos como vecino, aquel que estaba con nosotros en el trabajo, el que nos acompaña a la iglesia. Y una de las cosas que creo yo que todos mencionamos ahorita con respecto a que es una oportunidad para el crecimiento espiritual es que aprenderíamos por lo menos en esta noche algunos principios bíblicos que debemos de aplicar para resolver los conflictos, y dentro de esos está el aprender a perdonar. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a crecer. ¿Cuántos de nosotros, y lo hemos discutido muchas veces en la iglesia y lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia, cuántas personas están incluso en su cama ya en sus últimos instantes de vida y aún así tiene rencor en su corazón, aún así está aún sin poder perdonar las ofensas que muchas veces les hicieron, y que también no se quedaron solo con que se las hicieron, sino que ellos también las regresaron, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a perdonar. En la palabra del Señor en Mateo 6, 14, 15 encontramos la importancia del perdón en las relaciones, y se lo voy a leer: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el perdón es muy importante en la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ser libres, a dejar esa carga y poder tener esa libertad para continuar con nuestra vida lo mejor posible. Sí, la verdad es que ese es un punto muy importante con relación a traer una solución a determinado conflicto. Uh-huh. Porque el problema es que cuando no se aplica el perdón, viene el resentimiento, se van formando cadenas de amargura. Exacto, raíces de amargura en el corazón de las personas, y eso no les permite, como decía Luis, ser libres, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso, pero el punto aquí es que muchas veces la gente no tiene en sí el concepto de lo que significa perdonar. Por ejemplo, perdonar no es condicionar a la gente después de que nos ofendieron, porque muchas veces dicen, bueno, te voy a perdonar, pero ya no voy a ser el mismo, o mira, mi confianza ya no la vas a tener, ¿verdad? Entonces, eso no es perdonar. Perdonar implica olvidar, como lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Exacto. Cristo dice que tomó nuestros pecados, los lanzó a lo profundo del mar y Él ya no se acuerda más. Por eso Él nos justificó, nos santificó, ¿verdad? Y delante de Él nosotros somos santos y somos justos, aunque sabemos nosotros que nosotros hicimos cosas y que no merecíamos el perdón, pero el Señor nos mostró realmente con su amor el verdadero perdón. Y para Él nosotros estamos, como vuelvo a repetir, justos y santos, porque Él olvidó. Entonces ahí es donde nos cuesta a nosotros muchas veces, porque no olvidamos, porque condicionamos nuestra manera de pedir una disculpa o de poder perdonar. Es que también el perdonar también nos trae un reconcilio, también nos trae unidad y paz como hermanos, como amigos, como familia. Entonces es muy importante aprender a perdonar, como dice aquí el hermano Fernando, ¿verdad? Que lo tenemos que hacer olvidando todo, porque nos va a traer unidad y nos va a traer paz en nuestros corazones. Sí, es algo muy importante perdonar. Es algo hasta cierto punto difícil para las personas que nunca lo han aplicado, porque hay que saber de que hay personas que tal vez nunca en su vida han recurrido a esa parte de perdonar, pero es muy importante hacerlo. Y como decían, olvidando lo pasado, porque no estaba el Señor Jesús diciendo, bueno, me voy a sacrificar por ustedes, pero ya no voy a ser el mismo el que les había... Es que nos es difícil por el orgullo. Sí, ahí... O que nos estuviera el Señor diciendo acá, pero mira, ¿te acuerdas que te perdoné? Creo que sí, pero te perdoné que otro, ¿verdad? Entonces, no, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, dice que Él nos recibe con brazos abiertos, sin estar discriminándonos ni recordándonos el pasado. Exacto. Y otro punto muy importante, después del perdón, algo muy importante es que debemos aprender a escuchar, y es algo... Lo que decía Fernando al inicio. Es algo que nos cuesta mucho a todas las personas. Más hoy en día. Sí, o sea, todos queremos tener la razón. Todos queremos que mi palabra sea lo último y mi palabra sea lo más importante. Y hay un Proverbios que está en el capítulo 18,
y versículo 13. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional por la explicación. Ajá. Dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y es lo que primero hacemos. Sí, a veces nosotros contestamos sin escuchar. Sí, no sabemos qué es lo que sucedió, pero nosotros ya tenemos la respuesta, ya tenemos lo que pensamos o lo que creemos que es, y lamentablemente a veces el no saber escuchar a tiempo es donde nosotros mismos podemos hacer que el conflicto sea aún más grande. Tal vez solo estaba, mira, sí, ahí está. Era algo tan fácil de resolver. Tan sencillo de resolver. No, y ahorita mencionó Josué algo con respecto al tercer principio. Tenés la razón. Decirle a la otra persona o al otro grupo tenés razón, reconocer que nosotros nos equivocamos. Eso es tener nosotros humildad. Sí, en esa parte de dejar nuestro ego por un lado y decir, bueno, de verdad es que yo sí me equivoqué a ustedes y lo siento mucho, pues, ¿verdad? Y tenés es lo que nos cuesta. Tanto perdón, ¿por qué? Porque toca las fibras de decir, si yo, del orgullo, si yo pido, por ejemplo, o perdono a alguien, yo me voy a hacer menos. Sí. Si yo vengo y escucho antes de alegar, ¿verdad? Yo me voy a hacer de menos. Y si yo vengo y digo, tenés razón, yo me voy a hacer como que el débil, ¿verdad? Y a veces debemos de entender que hay que dejar atrás esos pensamientos, porque una nueva criatura, una nueva creación en las manos del Señor debe implicar un cambio completo en nuestra forma de vivir. Allí es donde iba yo a entrar ahorita, ¿verdad? Es que el punto aquí es de que, miren, no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, no es simplemente el hecho de decir soy cristiano porque pertenezco a cierto grupo de iglesia y voy con la palabra, sino el hecho de estoy recibiendo en mi vida el cambio y la transformación que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra? El fruto del Espíritu, amor, para iniciar. Amor, el primero. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, todo eso habla del carácter de Cristo en nosotros. Y Él está trabajando en nuestras vidas, pero ahí en el punto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Habla de muchas cosas, ¿verdad? Y aquí es donde nos cuesta, porque nosotros no estamos de la manera como tendríamos que estar sometidos a Dios para que Él haga ese cambio en nuestra vida. Por ejemplo, Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿verdad? Y Él sufrió tantas cosas, tantos insultos, tantas situaciones, pero al final Él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y Él no siendo culpable, prefirió quedarse callado. O sea, había una profecía que dice que como cordero enmudeció y no abrió su boca, pero por la sabiduría también que había en Cristo, pues, o sea, no tenía Él por qué defenderse si era lo que tenía que acontecer. Y Él entendió lo que estaba sucediendo, pues. Sí, yo creo que dentro de los principios que ya estuvimos mencionando, que es el perdón, que es la forma de escuchar y de esa humildad, en la palabra del Señor en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. O sea, debemos de nosotros de cambiar, como decía Fernando, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Señor debemos de dejarnos moldear por Él. A mí me gustan mucho las imágenes que a veces se comparten en Facebook, no sé si ustedes las han visto, donde viene y hay barro y está el alfarero moldeando, y a veces lo comparte uno, pero uno lo comparte en Facebook, pero Dios no lo está haciendo porque uno no lo deja, sino que así déjame, Señor, no hagas ningún cambio. Entonces debemos de aprender a dejar que el Señor nos vaya moldeando, y eso va a ir cambiando muchas Yo le decía incluso aquí al hermano Fernando un día de que a mí me pasaba, ¿verdad? Porque a veces uno le pide a Dios en oración, o a veces en los cantos o algo así, que lo moldee o que lo haga uno como Él quiere. Pero a veces uno tiene miedo, tiene temor de que Dios haga muchas cosas en nuestra vida, porque pensamos que va a pasar algo, porque pensamos que va a ser algo muy complicado, nos va a llevar a muchas cosas. Entonces, pero debemos dejar de que nos moldee, porque esa humildad que tiene que haber dentro de nosotros nos va a hacer escuchar, nos va a hacer
darle la razón a los demás, no solo nuestra propia opinión, sino que nos va a poder dar la razón a los demás. Entonces vamos a poder atraer cosas a nosotros, aprender nuevas cosas, y también vamos a enseñar también, porque otras personas también que van a tomar este tema, que van a poner en práctica este tema, van a decir, vamos a escuchar y vamos a también a tomar esas opiniones. Es que ¿verdad? esos son los beneficios también que podemos nosotros recibir de los conflictos, ¿verdad? Es la parte positiva. Cuando nos damos cuenta y decimos, no, tenían razón, pues, ¿verdad? Esto vino realmente a ayudarnos. Sí, la verdad, tantas veces hemos escuchado de que a veces algo que hace parte de las congregaciones sanas son el poder restaurar ciertos conflictos, que haya, que en el ambiente se maneje lo que es el perdón. Y el otro punto que vamos a hablar es acerca de la reconciliación. Byron estuvo hablando acerca de eso, que es importante de que nosotros como personas podamos transmitir a los demás que nos están viendo o que nos están escuchando, el poder decir, bueno, después del conflicto hay una reconciliación que se nota, que es palpable, de que el conflicto llegó a su fin, y eso hasta cierto punto nos hace mejorar como primero como personas, y segundo como unidad de la iglesia. Hace que nosotros podamos decir, bueno, yo sé que a la próxima que me suceda esto, creo que voy a tener una mejor forma de cómo enfrentar la situación, y no venir y a la primera de cambios, como decimos nosotros, actuar de una forma que ni yo mismo me logre reconocer, porque a veces en el conflicto, uno en el enojo, pues desde el enojo puede actuar y herir a muchas personas, y después uno mismo decir, bueno, es que yo no me conocía así. Entonces puede ser llegar a uno ser hasta una persona totalmente diferente. Sí, la palabra del Señor en 2 Corintios, en su capítulo 5 y versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es que Dios dice que entre Pablo dice que el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Exactamente. Y tenemos que analizar las cosas también, porque, por ejemplo, eso fue lo que Cristo vino a hacer. O sea, el sacrificio de Cristo trajo una reconciliación entre el hombre y Dios. Lo que Cristo vino a hacer es tomar la mano del hombre y estrecharla con la de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en un momento de conflicto. Verificar que suceda esa parte de reconcilio para que las dos partes queden bien, ¿verdad? Y eso no pueda generar otro tipo de problemas por los que están de acuerdo con y por los que están de acuerdo con el otro. Pero muchas veces lo que hacemos es poner un poco de orgullo. Llegamos a un conflicto y yo digo, bueno, si él no lo hace, yo no lo hago tampoco. Si no me habla, yo no le hablo. Si él no cede a que tiene que hacer lo que yo digo, yo no lo hago también. Entonces ahí volvemos a caer en eso de que no hay reconciliación, que no hay comunicación y que no se puede hacer las cosas, ¿no? Y fíjense, pues, qué importante es eso también, porque yo estuve... me di cuenta de una situación que ocurrió en una congregación, ¿verdad? De dos hermanas que ellas siempre tenían problemas y roces por liderazgos y por situaciones, ¿verdad? Y cuando el pastor estaba, pues el pastor las llamaba, se hablaba con ellas, se oraba por ellas, se pedían perdón, ¿verdad? Pero al poco tiempo, otra vez la misma situación, ¿verdad? Entonces... como dirían algunos, ¿verdad? Es la sangre. Sí, yo pienso que era más el orgullo, pues, que no las dejaba a ellas, ¿verdad? Y bueno, hasta que se separaron y cada quien se fue para una iglesia y se terminó el asunto, pero imagínense, se llevaron situaciones dentro de sus corazones. Sí, creo que al final de cuentas el hecho de que se alejen las personas no significa, si no hay esa reconciliación, si no hay ese perdón, si no pasa por toda esa etapa, creo que va a seguir, y con los años, como decía Luis, estar en una cama postrados en los últimos minuos de vida, pidiendo, y sin haber logrado solucionar ese conflicto. Y eso puede llevar a la perdición y a la condenación. Así es. Eso es lo grave de este asunto, de no saber resolver los conflictos o los problemas. Por muy pequeño que sea. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por problemas
y en la familia, en el trabajo, todo, incluyendo en la iglesia. Yo sé que si nos pusiéramos a contar ahorita el testimonio de todos los que estamos acá, grabamos 20 programas de corrido de una vez, porque tenemos muchas cosas que en ocasiones sucedieron. Y en ocasiones nos vemos con esta situación que estaba contando Fernando. En ocasiones ha tocado que alejarnos muchas veces para poder sanar, porque hasta cierto punto los conflictos también nos desgastan, nos hacen sentir mal, nos hacen heridas en el corazón y nos dejan mal, la verdad nos dejan mal. Y debemos de aprender de que hay cosas que debemos de hacer para que nosotros podamos aprender a resolver los conflictos. Ya hablamos de esos principios que era el perdón, escuchar, la humildad y la reconciliación, pero vamos a hablar de qué estrategias hacer o qué cosas hacer, y dentro de esos está la oración. Por eso menciono lo de muchas veces apartarnos, porque a veces, como decimos, estamos hablando y intentamos resolver las cosas y la otra persona está necia o nos dice que sí y luego vuelve otra vez el problema, porque hay algo de nosotros que molesta. Y es que yo también digo en esa parte, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, pero la palabra del Señor que nos invita a que primero nos amemos los unos a los otros, y si no puede existir ese amor así tan entrañable como también se enseña en la palabra del Señor, pues por lo menos soportémonos los unos a los otros, que así dice la palabra. Porque también así lo dice la palabra. Entonces debemos de aprender que todos estos conflictos deben de ser llevados ante la presencia del Señor en oración. Es que el punto aquí es darle seguimiento a los problemas. Está bien, bueno, ya llevamos a las dos partes del conflicto a encarar la situación para traer una solución. Ya hubo un reconcilio, ya vieron palabras de perdón, pero ahora viene el seguimiento. ¿Y cuál es ese seguimiento? Es, por ejemplo, llevarlos a la etapa de la oración, para que haya una sanidad interna. Porque a veces por fuera podemos manifestar una situación, pero por dentro podemos manifestar otra, ¿verdad? Y el problema verdaderamente a veces está en nuestros corazones, ¿verdad? Porque de ahí es que vienen todas las cosas negativas, todas las cosas malas, ¿va? Como dijo Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, ¿verdad? Sí. Y lo que decía el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Entonces, sanar internamente es importante. Ahora, eso solo se puede lograr a través de la oración, de llegar a los pies del Señor, porque el único que puede intervenir internamente en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Yo creo que otra forma también es el poder entender la Biblia y poder aprender a través de la Biblia, porque yo considero que a través de ella nos explica, yo estuve leyendo ahorita, ¿verdad?, antes de este podcast, entonces ahí nos explican muchos conflictos que han venido, entonces nos explica cuáles eran, cómo eran, y nos explica también a resolverlos. Entonces, aprendiendo a través de la Biblia, creo que podemos resolver muchos conflictos también. Sí, la verdad es que es un punto muy importante. Necesitamos más Biblia en estos tiempos que pensamiento o palabras humanas. Eso es muy importante, porque a veces creemos de que nosotros buscando ayuda psicológica, ayuda en otras áreas, pensamos de que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer desde su punto de vista me va a ayudar a solucionar los problemas, y lamentablemente me puede dejar en la misma situación o dejarme con más preguntas que respuestas, pero al final de cuentas están tocando algo muy importante, que en la oración, muy importante para sanar internamente, pero la Biblia nos va a ayudar cómo ciertos conflictos, cómo se han resuelto, y el saber y comprender más la Biblia nos va a ayudar a ser mejores personas, y eso nos va a ayudar primero a tener una comunicación más clara, y como decían, es el ministerio, esa parte de poder mediar la situación entre las personas también nos va a ayudar a ser mejores. Tenemos que tener cuidado con respecto a esto. Todos los que estamos acá pues asistimos a una congregación, los que nos están viendo también asisten a alguna congregación, y si no lo haces, pues déjame decirte que también en las congregaciones suceden estos problemas, hasta las mejores porque familias. Así como dice el refrán, hasta las mejores familias, van a haber conflictos, van a haber problemas, y una de las cosas que debemos de entender nosotros es que vamos a encontrar
N cantidad de personas con diferentes personalidades, con diferentes actitudes y, como decíamos, ¿verdad?, con temperamentos fuertes, con caracteres fuertes o débiles o tristes, o es una cantidad de cosas. Pero una de las cosas que yo creo que es responsabilidad de nosotros mencionarlo es cuando nosotros estamos al frente de llámese de una célula, de una directiva, de un ministerio, de una iglesia. Es muy importante que aprendamos primero, a la luz de la palabra, aconsejar para resolver los problemas, como decía Fernando, ¿verdad? Tratar de mediar. Yo sé que en las iglesias, por ejemplo, en la Asamblea de Dios, hay ¿cómo le diría yo? Un proceso que llevar a cabo, por ejemplo, para una resolución de conflicto. En la mayoría de iglesias existe, pero una de las cosas que yo creo que es muy prudente hablarlo es que nuestra boca, por favor, a los que usamos un micrófono, nos paramos frente a las personas, debe aprender a cerrarse muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los conflictos suceden cuando nosotros decimos algo indebido también. Y a veces lo que hacemos es, miren, hermanos, perdónenme, ¿verdad?, si yo lo dije y si yo hice algo, yo les pido perdón desde el frente. Pero uno a veces está sentado y uno espera que la persona se acerque a decirle a uno, mire, perdóneme porque yo sé que a usted lo ofendí, porque conscientemente a veces lo hacen, a veces uno lo hace. Entonces debemos de aprender nosotros a dar ese paso para resolver los conflictos, porque son heridas que ahí ya se le olvidó a la persona que pidió el perdón, pero la otra persona dice, o sea, no me dijo nada, no se pudo acercar, no tuvo esa madurez para poder hablar. Debemos de, a aquellos que trabajan con las personas, de ver esta parte de que a veces nuestras actitudes van a generar también problemas y hay que resolver esos problemas. Sí, lo que pasa es que en el área del liderazgo y del asunto del pastorado, ¿verdad? Uh-huh. Se debe de tomar en cuenta, primero, lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? El asunto de conocer la palabra y de saber que en la palabra encontramos nosotros respuestas, pero también aplicar la sabiduría, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces, en el caso del líder o el pastor, tiene que estar neutro ante las dos partes. Así ¿verdad? Es. Y saber escuchar ambas partes y mediar en una situación de dar un veredicto justo, ¿verdad? Aplicando la palabra y dando seguimiento, porque pueden surgir problemas en una congregación, ¿verdad? Y el pastor o los líderes no están simplemente para decir, bueno, entonces le vamos a aplicar una disciplina a o los vamos a sentar por esto y por lo otro. No, lo que se trata es de traer una solución y de poder ayudar, porque exacto, en otro tiempo se aplicaban disciplinas severas y a veces no solamente al participante, sino que a toda la familia. Por ser parte de la familia se le aplica la disciplina al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, todo, ¿verdad? Y eso no es justo, pues, ¿verdad? En este caso, la disciplina, pues, tampoco significa un castigo, significa una forma de apoyar, una forma de ayudar, de encauzar, de mediar para encauzarlos en el camino correcto, sí, pero utilizando la sabiduría y, como dije, darle seguimiento, porque también mucha gente acepta pues las disciplinas o los procesos que en las iglesias se presentan para resolver un conflicto, pero a veces no se le da seguimiento a la gente. Y lo que decías vos, tal vez ya se pidieron perdón, pero hay heridas ahí en los corazones que nosotros que no miramos, porque eso solo Dios lo puede ver. Entonces necesitamos nosotros dar un seguimiento hasta que se corte de raíz el mal y todo se arregle. Sí, bueno, esperamos de que este tema, pues, como decía Luis, podemos seguir hablando y pasar aquí hablando horas acerca de esto. Y algo que sí queremos dejar muy consciente de que no se hace, el tema no es que, casualmente están hablando por alguna situación específica, no. La verdad es que son temas de índole general que muchas veces hemos hablado con el pastor Fernando también y hemos dicho, hay temas de que no se pueden tocar desde el frente porque son muy sensibles, no existe la forma, no existe una cultura donde los cristianos estén acostumbrados a escuchar ese tipo de temas. Entonces estos son temas generales de que desde este espacio los tocamos, no es por algún punto en específico, sino que creo que es algo que nos debe de servir para crecimiento. Entonces, no sé, antes de despedirnos, si quieren agregar un poquito más ya para irnos despidiendo. Yo solo me quiero quedar con una palabra, un texto bíblico que leí, que es el Proverbios 17:27, que dice, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma.
Entonces, ante estas situaciones, ante cualquier situación, ante cualquier conflicto, tenemos que ser sabios y tenemos que ser inteligentes. Sabios para poder hablar, inteligentes para tomarlo con calma y poder llegar a resolverlo de la mejor manera posible, comunicándonos bien y llegando a un acuerdo, llegando a una resolución. Entonces yo me quedo con esta palabra y con este texto bíblico que encontré, y entonces es lo único. Y yo lo que les puedo decir es de que en Cristo Jesús todo tiene una solución. Si se sabe buscar de Él y se sabe actuar con sabiduría, vamos a encontrar una solución para cualquier tipo de conflicto, siempre y cuando las dos partes entren en común acuerdo y se dejen ayudar, porque ese es otro tema. Son otros 20 que salen. Hasta ahí lo dejamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Byron? Y a Fernando y a Josué por haber estado el día de hoy en Aviva el Podcast. Yo sé que el tiempo se nos hace corto cuando hablamos de un tema así tan bueno, pero queremos agradecerles también a ustedes, ¿verdad? Que pudieron estar ahí al pendiente de esta transmisión. Esperamos con este tema, pues como decía Josué, ¿verdad? No es para ninguna referencia ni tampoco para ofender a nadie, simple y sencillamente que se tenía que decir y se dijo. Y son temas de que son temas de que pareciera de que no son tan importantes, o tal vez pero uno lo dice, son. Pero lo son, porque los conflictos se dan en el día a día, en el tráfico, la familia, en la escuela, en todos lados. Entonces son temas muy importantes. Son importantes. Entonces muchísimas gracias, la verdad que ha sido de bendición tenerles, ¿verdad? Esperamos que vuelvan a regresar acá con nosotros. Segunda parte. O como otro tema, ¿verdad? Porque así vamos poniendo, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes nuevamente por esa sintonía, y esperamos que en nuestro siguiente programa puedan estar también ahí comentando, puedan estar compartiendo, y siempre recordando, ¿verdad? Que en los comentarios somos todos hijos de Dios y que debemos de cuidar también lo que a veces escribimos, ¿verdad? Entonces, que sea de bendición para ustedes, y esperamos verlos nuevamente en nuestro siguiente programa, y queremos agradecer a Marpensa TV una vez más por ser ese patrocinador que está con nosotros apoyándonos en este programa de Aviva el Podcast. Y en esta noche nos vamos a despedir, y esto fue Aviva el Podcast.